siguiente invitado es el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, ex ministro de Estado, ex director de la Caja del Seguro Social, asesor del Ministerio de Salud en esta crisis. Doctor Sánchez Cárdenas, bienvenido a Next Noticias. Hoy, muchas gracias, muy buenos días a todos tus televidentes. Doctor, medidas drásticas. Un toque de queda en las ciudades de este viernes a las 7 de la noche, un confinamiento total tanto el fin de semana de Navidad como el de Año Nuevo. ¿Son extremas o usted cree que habría que haberlas apretado aún más? No, mira, Fernando, yo creo que son unas medidas adecuadas a la situación que tiene el país ahora mismo con este repunte. Si uno hace un análisis de por qué después del bloque 1 y el bloque 2, allá por los meses de mayo y junio, por qué se aumentaron drásticamente los casos, fue precisamente por la movilización que se originó debido a la apertura de esos bloques. Logramos posteriormente establecer una meseta de 8 o 10 semanas, Sí. una meseta con números altos, pero al final una meseta, y apenas tuvimos que abrir la economía en el mes de octubre, septiembre-octubre, empezaron los casos a subir. Entonces es la movilización de la comunidad la que ocasiona que se den estos repuntes en una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que todavía no tenemos, aquí en Panamá sobre todo no tenemos la cura, no existe un medicamento, es una enfermedad que va a estar aquí hasta que no encontremos y no empecemos a vacunar a las personas de la manera en que esperamos hacerlo prontamente. De tal manera que al analizar que estos repuntes vienen por esta movilización, Sí. el objetivo de estas medidas es, viéndolo desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, teníamos que establecer medidas que impidieran y obstaculizaran la movilización que es normal que se fuera a dar ahora en estas fiestas, pero sin afectando lo menos posible al sector económico que, como bien se ha dicho, ha empezado a repuntar muy lentamente y sería bien catastrófico establecer medidas mucho más duras, que todavía hay muchas medidas más duras que podemos aplicar, pero queremos hacerlo en una forma de balance para no echar en economía hacia atrás y mitigar, controlar la aparición de estos repuntes que son que conllevan una gran cantidad de muertes que son innecesarias. Estas medidas, ¿se ha calculado cuántos casos menos provocarán o cómo deberían ser los números al final o la primera semana de enero gracias a estas medidas? Se calcula que vamos a volver a la primera semana de enero, vamos a volver a la meseta que teníamos anteriormente en agosto en octubre y septiembre y octubre. Y ahí entonces, ya con casi con la vacuna a las puertas, quizás vamos a ir abriendo paulatinamente, pero sin volver a que se vuelva a restablecer el repunte que tenemos actualmente. O sea que pensamos que debemos bajar por lo menos a 1.200 casos en el próximo mes de enero, y de ahí siguiendo apretando, volver quizás a los 800 que teníamos en el mes de agosto y julio y agosto. Doctor, la vacuna. Ayer la viceministra habló de la llegada de esa vacuna. Panamá prueba la vacuna Pfizer. Dos cosas. Uno, también la prueba con esa advertencia inglesa a los alérgicos y cómo será el tratamiento con las personas con los que sufrimos de algún tipo de alergia. Los que tienen fondos alérgicos importantes, porque no son todas las alergias, porque hay personas que... Sí, alérgicos somos el 30% de la población, que yo creo que representamos un número alto. Es decir, ¿quiénes serían los casos alérgicos que estaríamos, o los alérgicos que estarían con esa advertencia de no ponerse esta vacuna de Pfizer? ¿Y cuándo esa vacuna estará llegando a Panamá? ¿Y de dónde vendría? Sé que Pfizer tiene laboratorios en varios países de América Latina, o vendría de los Estados Unidos.
bueno, estamos hablando con el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, pues miembro de este comité asesor del Ministerio de Salud. Estamos hablando ya de la vacuna, de su posible llegada a Panamá, de las contraindicaciones, dando tanto esas contraindicaciones que se están dando tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. Y, don José, bueno, ¿cuándo iniciaría ese proceso de vacunación? Sí, además sería importante, ojalá podamos recuperar la señal con el doctor Sánchez Cárdenas, porque cuando uno estudia los datos que nos presentó anoche el MINSA, y uno ve los niveles de contaminación, por ejemplo, en la ciudad de Panamá, en el área metropolitana nuestra, y mira los RT de los diferentes corregimientos, tanto de nuestra área metropolitana, San Miguelito y Panamá Oeste, uno se da cuenta que está todo, en la mayoría está por encima de 1.3. Claro. Entonces, mi pregunta es si estas medidas están concretadas a esas áreas o sus efectos están dirigidas a impedir que se ramifiquen hacia otras provincias. Claro. Porque veo el área de Panamá, la ciudad altamente contaminada. Panamá y Reján. Altamente contaminada. Bueno, a ver si ya tenemos al doctor Francisco Sánchez Cárdenas, estamos conectándonos con él. Vamos a hablar de la vacuna, vamos a hablar de eso también, que me están inscribiendo desde el sector agropecuario. ¿Cómo va a funcionar estos fines de semana de confinamiento total? Pues van a poder pues, ordeñar, van a poder pues, alimentar a los animales en fincas mediante ir a alimentar a los animales en fincas mediante un salvoconducto. ¿Cómo va a funcionar durante esa época? Y que hacerlo, y también quería preguntarle si ese... Ok, doctor Sánchez Cárdenas, ¿está con nosotros? Buenos días. Volví, exacto. Volvió. Bueno, vamos con lo de la vacuna. Panamá aprueba el uso de Pfizer. ¿Cuándo ya debe estar llegando el primer embarque de estas vacunas? Y sobre todo, ¿cómo va a ser la contraindicación que dicen que alérgicos no debemos o debemos evitar esta vacuna? Empezamos por ahí. Sí, mira, ¿cuándo va a estar la vacuna en Panamá? Nosotros estamos tratando de que sea lo más pronto posible. Claro. Se está hablando desde el primer trimestre del año, pero yo creo que podemos hacer el esfuerzo para obtenerla antes. Sí hay que tener en cuenta que traer la vacuna es quizás sencillo. Después hay que organizar todo lo que es la vacunación, la cadena de frío, y deben también entenderse que una vez vacunado, no es que hemos solucionado el problema, porque tenemos que llegar a una cifra cercana a los 3 millones de habitantes para sentirnos que la contagiosidad va a disminuir efectivamente y rápidamente. Mientras no lleguemos a esa cifra, hay que entender que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, claro. Porque la persona que es vacunada va a adquirir su inmunidad, pero esa persona puede seguir transmitiendo el virus al resto de la ciudadanía. Entonces, esto va a ser un periodo largo, un periodo de no menos de 8 meses desde que llega la vacuna hasta que se arma toda la logística necesaria, toda la cadena de frío, hasta que se empiece la vacunación masiva, que es un trabajo arduo. Gracias a Dios, aquí en Panamá tenemos una gran experiencia en vacunaciones masivas a través de un programa que tiene varias decenas de años, está funcionando en Panamá, que es el programa de inmunización. Y entonces, eso significa que estaremos por allá por el mes de septiembre, quizás ya con una seguridad de que no vamos a tener más casos. Mientras se dé esa situación, vamos a seguir recibiendo casos de contagio, pero cada vez mucho menos. Entonces, los alérgicos, tengo entendido que son los pacientes que tienen un gran fondo de alergia. Son pacientes, como tú bien lo dices, hay un 30-35% de la población que es alérgica, pero de diferentes grados. Yo recomendaría que cada alérgico se ponga en manos de un especialista en alergia y para ver en qué tiempo, qué momento, en
en cuántas dosis debe recibir para ir a lo seguro. Pero no es que todos los alérgicos van a resultar totalmente peligrosos de la vacuna. Eso hay que hacerlo con mucho estudio, mucha calma, para no llevar a los pacientes a una situación de anafilaxia, que sería el grado ya mucho más superlativo de una alergia. Y en cuanto al tema de los agricultores, los sábados y domingos que va a haber una cuarentena total, creo que hay que hacer el arreglo para que ellos puedan seguir atendiendo en el campo, donde es abierto, hay brisa, están prácticamente muy alejados unos de otros, para que ellos puedan seguir realizando sus labores. El problema que estamos tratando de evitar es precisamente la movilización y la aglomeración. Claro. El campo es una situación mucho más diferente a lo que estamos tratando nosotros de controlar. Don José Blandón con nosotros, don Pachi. Doctor, buenos días. Buenos días, don José. Estuve leyendo unos trabajos que presentó el doctor Graham y la doctora Corbett sobre la dinámica de este virus en particular, del COVID-19, de la enfermedad esta. Esto es un virus, usted lo sabe perfectamente mejor que yo, que tiene una determinada dinámica. Es entendiendo la dinámica del virus que podemos derrotar a este enemigo. Mi pregunta es la siguiente. Al revisar las cifras que ustedes nos presentaron anoche, particularmente los RT de los diferentes, de los corregimientos más afectados, entre ellos la de la ciudad de Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste, Arraiján en particular recuerdo, todos estaban por encima de 1.3. El índice de reproducción del virus es uno un poco más alto. ¿Qué efectividad real tienen estas medidas con respecto a esta área? Porque entiendo que el cierre es para que no contaminemos el resto de las provincias de los países del Panamá. Y también, ¿qué efectividad va a tener en las playas? Porque en realidad la gente piensa que, bueno, que la playa es una cosa ignorante, que la gente tiene que irse a las playas. Lo que pasa es que en las playas lo que está ocurriendo es que la gente se aglomera, toma trago, y bien regresa a la capital y contamina la capital, igual que contamina ahí para allá. O sea, hay cosas que la gente no está entendiendo de la dinámica del virus. Mi pregunta es, doctor, ¿ustedes han estudiado cuál es el efecto que ustedes quieren lograr en estos recorrimientos de Panamá altamente contaminados? Sí, mira, José, hay una medida arcaica, una medida de siglos atrás que no ha dejado de tener su efectividad. Desde hace muchos años, muchos siglos, apenas aparecía una infección y que después esta se convertía en una epidemia y posteriormente una pandemia, la manera más eficaz de detener el avance de la contagiosidad es la cuarentena. Eso, y está demostrado que en esta pandemia, que todos los países que han entrado en repunte, han entrado en crisis, lo primero que se hace es controlar la movilidad de los habitantes, claro, para evitar precisamente eso de que se siga propagando. Ese es el único efecto que tiene estas medidas. No tiene un efecto curativo, no tiene un efecto de otra índole más que detener el avance de la enfermedad. ¿Y para qué? Para que la gente no se contamine, no se contagie rápidamente y para que el sistema sanitario no colapse. Cuando se desboca esto, como sucedió en varios países, no hay sistema sanitario que aguante, claro, un proceso donde estén entrando todos los días 400, 500 pacientes a hospitalizarse. Eso no lo aguanta nadie. Entonces el efecto que se busca es ese, detener el avance. Y eso nos da tiempo a seguir organizando la recepción de pacientes y esperar la vacuna en mejores condiciones. No hay ninguna otro resultado de esa medida. No es más nada. Por eso es que no se debe pensar que la cuarentena es para curar, que la cuarentena es para evitar la enfermedad. La enfermedad la evita el que se cuida, ¿verdad? El que se cuida, el que toma sus medidas. Esa es la única medida que te puede evitar que tú te enfermes. Y está demostrado que mientras tú más uses tu mascarilla, mientras más tú hagas el distanciamiento, mientras más tú hagas tu lavado de manos, ahí tienes tú cerca de un 90,
Ajá, así seguimos con el doctor Sánchez Cárdenas. Se cayó de nuevo su comunicación. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. ¿Me escuchas? Sí, sí, le escuchamos alto y claro, Sí, no lo vemos, pero sí entonces- le escuchamos. Sigue hablando, doctor. Entonces, sí, entonces lo importante es precisamente aislarte, aunque sea sábado y domingo, para evitar que te enfermes y tú sigues contagiando. El fenómeno de las playas Sí. sí, las playas es un sitio abierto, es un sitio de sol, un sitio de brisa. Eso, si se cuidaran en la playa no hubiese problema. El problema es el trago, el problema es que de aquí al interior bajas en uno o dos restaurantes a desayunar y almorzar, estás en la playa tomando trago, vas perdiendo tu autocontrol y cuando regresas a la ciudad, regresas infectado y empiezas a contaminar la persona. No es el hecho de la playa es sana, es sol, brisa, aire fresco, aire limpio, pero el problema es los otros aderezos que tiene el ir a la playa, tomar trago y venir a la ciudad y contaminar al resto de las personas. Entonces, esas son cosas que quizás la gente no nos dicen, pero ¿por qué ustedes van a prohibir las playas si la playa es buena? Sí, la playa es buena. La cosa es que si no tomaras trago, si tú fueras a la playa y no pararas en un restaurante, que lógicamente afecta el comercio de los restaurantes, pero bueno, estamos en una pandemia, pues hay que adaptarse a esa situación y no tratar de hacer lo mismo que haces normalmente en tu vida cotidiana cuando no hay pandemia. Doctor, por último, la llegada de médicos extranjeros. ¿Cuándo llegan? ¿Cuántos serán? ¿Y de dónde vienen? ¿Y qué condiciones deben tener para poder ejercer la medicina en Panamá de forma temporal? El sistema de salud panameño, gracias a Dios, está resistiendo el embate de este repunte. Eso si todavía no estamos en un colapso, pero estamos a punto de entrar en un colapso. Y lo que no queremos es entrar en un colapso y entonces empezar a pensar que debemos traer médicos del extranjero. Y ya esa decisión está tomada, esa decisión se ha consultado con las asociaciones médicas, se ha consultado con el resto de la ciudadanía que lo ve con muy buenos, esa prevención la ve con muy buenos ojos. Eso sí, todos los médicos que vengan tienen que tener la idoneidad y tienen que tener todos sus papeles en regla para ejercer la medicina y tienen que pasar por el Consejo Técnico de Salud para que se les pueda dar la autorización para poder trabajar en el país. Y van a venir médicos de muchas nacionalidades, médicos de México, de Estados Unidos, de Venezuela, Colombia, Cuba, y me acaban de informar que de un lugar de Europa también quieren venir un par de médicos. Bueno, doctor Sánchez Cárdenas, como siempre un placer escucharle. ¿Cuáles son las medidas anunciadas ayer por el Ministerio de Salud y por qué se toman?